Mi nombre es Karen Navarro y hoy estaremos dando la continuación del tema 45, circulación arterial y sistémica, parte 3. Hablaré sobre mecánica circulatoria de fluidos. Se dice que se aborda como la rama de la mecánica que estudia el movimiento de las fuerzas que intervienen en los fluidos. En el sistema circulatorio, la sangre ejerce presión sobre las paredes de arterias, venas y capilares. La elasticidad de estos vasos le permite soportar la presión que facilita el flujo de la sangre a través del organismo. En los vasos, la presión está aumentada o disminuida por la gravedad, dependiendo si está por debajo o por encima del corazón. Hablemos de la interrelación entre la presión, el flujo y la resistencia. Se dice que el flujo sanguíneo que atraviesa un vaso sanguíneo está determinado por dos factores. El factor número 1 es la diferencia de presión entre los dos extremos de un vaso, también denominado gradiente de presión en el vaso, que empuja la sangre a través de dicho vaso. El factor número 2 son los impedimentos que el flujo sanguíneo encuentra en el vaso. Se conoce como resistencia vascular. Eso es lo que nos explica esta imagen, donde P1 representa la presión en el origen del vaso y en el otro extremo la presión es P2. La resistencia es consecuencia de la fricción entre el flujo de sangre y el endotelio intravascular en todo el interior del vaso. El flujo a través del vaso se puede calcular por medio de la ley de Ohm, donde el flujo sanguíneo es igual a la diferencia de presión entre los dos extremos del vaso sobre la resistencia. Esta fórmula afirma que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión, pero inversamente proporcional a la resistencia. Obsérvese que es la diferencia de presión en los dos extremos del vaso y no la presión absoluta la que determina la velocidad del flujo. Si, por ejemplo, la presión de ambos extremos es de 100 milímetros de mercurio, es decir, sin diferencia de presión no habrá flujo, aunque la presión sea de 100 milímetros de mercurio. La ley de Ohm de la fórmula precedente expresa las relaciones más importantes que debemos conocer para entender la hemodinámica de la circulación. Hablemos sobre la ley de Boyle-Joule. Para que esta ley sea aplicada, debemos cumplir con tres características principales. El flujo debe ser laminar, newtonianos y internos. Cuando tenemos un vaso sanguíneo, los puntos que están más pegados a los extremos del vaso tendrán mayor cantidad de viscosidad, pero los puntos que están más medial en el vaso tendrán mayor cantidad de velocidad. Entonces, la ley de Boyle se dice que la resistencia es igual a 8 veces la viscosidad y la longitud sobre pi radio al cuadrado. Así es como se calcula la resistencia. También aplicamos a la circulación el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli es un enunciado por el matemático científico suizo Daniel Bernoulli. El teorema afirma que la energía mecánica total del flujo, incomprensible y no viscoso, es constante a lo largo de una línea de corriente. La línea de corriente son las líneas de flujo imaginarias que siempre son paralelas a la dirección del flujo en cada punto, como podemos ver acá. Y en el caso
de para nosotros los estudiantes, lo fundamental es utilizar el teorema de Bernoulli para explicar los cambios de presión, de velocidad y de energía cuando un fluido se desplaza por tubos de distintos diámetros e interpretar la relación entre los efectos de la presión, velocidad y entender que la velocidad aumenta cuando la presión disminuye. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este teorema? Pues cada punto en un fluido que fluye constantemente, independientemente de la velocidad del fluido, en ese punto tiene su propia presión estática única representado por la letra P, presión estática, y presión dinámica que la representaríamos con la letra Q. La suma de ambos se define como la presión total, que sería 0, ejemplo. La importancia del principio de Bernoulli ahora lo podríamos resumir como la presión total que sería a lo largo de una línea de corriente. Entonces sabemos que cuando la presión aumenta, la velocidad disminuye, y si la velocidad aumenta, la presión ha disminuido. Esta es la fórmula del principio de Bernoulli que les explicaba: P más Q es igual a presión total, por ejemplo 0. Eso es todo, muchas gracias.